lo que es, señores? Miren, nuestro equipo está creciendo y abrimos nuestro Patreon para que tú, que eres un verdugo por escucharnos, nos puedas seguir apoyando y crecer juntos. Búscanos en patreon.com/verduguísimo y en las demás redes sociales igual como verduguísimo. Y bueno, nada, era eso. Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con un ser humano que siempre está produciendo, un fajador del medio artístico, criticado por muchos y amado por muchos más. Así que esto es Verduguísimo con Juancito Rodríguez. ¿Y arrancamos? Sí, no, y arrancamos ya desde que empezamos a grabar. Juancito, mira, loco, gracias de verdad por aceptar estar en este podcast. El primero en el carro. ¿Y mi primer podcast? ¿Tú no has hecho podcast? No, yo no. ¿Es verdad? Ay, no, como que no. Mira qué Pero mira qué bien. Sí. Mira, Juancito, tú tienes obras como Locamente Infiel, Agosto. No, celosamente infiel. Mira, mierda, sí. Agosto, Adulterios, Los monólogos de la vagina, 250, El Cuba Libre. Tú como productor, ¿cómo tú decides qué obra tú vas a producir? ¿Son obras originales? ¿Son obras que tuviste en algún festival? ¿O cómo es el proceso? Bueno, hay muchas que yo le he visto. Por ejemplo, Magnolia, yo nunca vi esa obra. Yo había visto la película y tenía más de 20 años buscando la obra. Pero yo comencé a buscar esa obra como del año 94, 93, que siendo prácticamente pasando de la adolescencia a la madurez, de 18, 20 años, yo vi Magnolias de Acero en la película. Pero en el año 97, cuando no era Comunidad Europea, yo fui a Europa y veo Magnolias de Acero en el Muñoz Sica, que así se llama, un teatro en Madrid, casi en el centro de Madrid, por la Plaza del Carmen. Por cierto, me junté por ahí con Manuelcito cuando Manuelcito vivía en España. Manuel Raposo. Sí, nos íbamos a juntar ahí. Entonces, yo recuerdo que en ese teatro decía Magnolias de Acero. Y yo dije, pero esa es la película. Inmediatamente fui y compré una boleta. Imagínate tú en el año 97, como 27, 28 de diciembre del año 97, hace muchos años, sí, una taquilla me costó como 500 pesos dominicanos. Y ahí yo tengo el primer contacto con Magnolias de Acero. Había escuchado Magnolia que se había hecho en Puerto Rico con grandes actrices como Lucy Boscana, Luisa del Río, creo, Sharon Rayler, divas del teatro puertorriqueño. Y yo siempre me llamó mucho la atención, pero en ese momento yo no estaba produciendo. Yo apenas ya me había graduado como actor. Yo estaba haciendo una carrera como actor y como técnico. Yo daba muchas clases de pantomima, de títere, talleres de teatro, trabajaba mucho en campamento. Pero creo que tenía esa espinita de que yo iba en un futuro a producir. Pero me llamaba la atención de que yo quería tener esa obra, Magnolia de Acero, de Robert Arlen, que es un autor americano súper conocido. Bueno, pues vi mi obra. Y años después, Denis Quiñones, que la hizo, como en el 2011, que trabaja conmigo en Adulterios, Denis ese mismo año me consigue el texto, termina Adulterio y se va a hacer Magnolias de Acero y me manda el texto digitalmente. Y entonces ya en el año 2012 yo hago Magnolias de Acero. Cuando yo monto una obra, o la he visto o la he leído, pero escudriño mucho, pero duro mucho tiempo, trato de minusarla, de tener mucha conciencia con la dramaturgia que yo voy a montar. Claro. No, yo no monto una dramaturgia a la ligera. Creo que si no, todavía no. Y si la monto, es muy difícil que no tenga el éxito porque es que lo pienso mucho. Claro. Mi dramaturgia yo duro un año pensando lo que yo voy a montar. Por ejemplo, lo que yo voy a montar en agosto de este año, que se llaman Todas las canciones de amor, de Santiago Loza, que es uno de los grandes dramaturgos argentinos que acaba de montarlo aquí, Judith Rodríguez y Vicente Santos con La Puerca. Yo conocí esa obra en el 2018 en el Festival de Bogotá. Y ese mismo año yo viajo a Buenos Aires y voy a una librería. Yo veo el Festival de Bogotá en
Semana Santa del 18 y en diciembre del 18 voy a una librería de vacacional a Argentina y busco esa dramaturgia. Entonces consigo una antología de ese autor y leo para ver si fue lo que yo vi, porque yo andaba con el programa de mano y efectivamente, pero óyeme, desde el 2018 y estamos en el 2022. Sí, es un análisis muy minuciosamente de algo que yo vi, que yo leí, que contacté al autor para comprar los derechos y yo contacté al autor a principios del 2019, del 2019 final, comencé a contactar al autor y pude dar con él a mediado en plena pandemia del 2020, cuando el teatro no se sabía qué esperanza iba a tener o para qué camino íbamos a ir los actores, los productores, los directores. Y yo en ese momento le dije, mire, a mí me interesa esta obra. Él me ofertaba un derecho de autor muy caro en ese momento, pero gracias a la pandemia pudimos llegar a un acuerdo de una cifra bastante manejable en ese momento para mí y yo pude pagar la mitad. Me benefició en ese momento la pandemia porque de verdad este hombre dice, pero ¿y este loco comprándome un derecho de autor que no sabe el teatro cuándo se va a abrir las salas en plena pandemia? Estamos hablando junio del 2020. Claro. Que todavía estaba una pandemia en su buena y un toque de queda a nivel de todo el mundo. Pero yo siempre he tratado de ser visionario y siempre he tratado de mirar más allá de mi ventana. Más allá de mi ventana, como la canción. Exacto. Mira, Josito, cuando ya tú tienes esa obra que vas a producir, me imagino que ya tú vas pensando qué director pudiera realizar esta pieza, qué actores pudieran estar en esta pieza. Tú, como productor, que te sientas ya con el director a decidir qué actores pudieran estar. Tú eres de los productores que exige, no, yo que necesito que fulano y fulano y fulano estén en esta obra. O tú fluyes con el director y haces un equilibrio. No. Yo creo que yo he marcado algo que nadie se da cuenta, pero yo sí lo he marcado. Cuando yo empiezo en los 90 en el teatro, entre el año 90 y 91, aquí el director era el rey Mida. Venía un productor y los mismos actores le ponían la mano a un texto al director, mire, esto es lo que yo quiero hacer. Y él me decía, pero ¿qué tú crees de fulano, de fulano? Le elegía el actor, le elegía la escenografía y el vestuario. Yo no, yo soy un director artístico porque yo estudié 4 años actuación y actué muchísimo. Yo no actúo no porque yo no pueda, sino porque no quiero, porque me he dedicado a la producción y a buscar el dinero. Y entonces yo decido quién es mi elenco. Porque si no, yo le digo al director, pero financiese usted, busque su dinero usted y monte una producción usted. Yo soy ante todo un director artístico y me uno. Por eso soy muy minucioso a la hora de buscar un director. Le digo, déjame guiar una parte, que los laures, los aplausos van a ser para ti, no van a ser para mí. Vamos a hacer una mancuerna, tú y yo, tanto de producción, pero de dirección artística, muy respetando, tú sabes. Claro, me ha salido unos blogs de 8. Yo me imagino. Pero yo le salgo también. Claro. ¿Tú entiendes? Porque yo tengo mi visión como director. Y llegará un momento que voy a dirigir. Bueno, de hecho, los monólogos de la vagina, ya Indiana me monta y cuando tú ves esas actrices nuevas, soy yo que la monto. Okay. Le monto las entradas y la salida con apoyo de las actrices más viejas que están ahí, que le explican más o menos entrada y salida, pero yo monto mis monólogos individuales. Tanto se lo monté a Joana, a Gaby, la misma Goni, Jenny Blanco, Yuberki, las últimas que han entrado y los repaso. Porque ya yo tengo la visión de lo que yo quería, de lo que el director hizo y yo me quedo con ese montaje. ¿Qué va a pasar con Adulterio? Porque en este momento Ru Alfonsina vamos a remontar a Adulterio, pero con el asistente yo seguiré trabajando, pero yo pondré mi granito de arena, pero Ru revisará ya 2 o 3 ensayos, tú ves, porque dependiendo de su tiempo, pero si no yo continúo. Si yo tengo mi visión muy clara como productor, pero también puedo ser director, pero yo respeto mucho también la dirección y respeto mucho el director, pero no me imponen. Vuelvo y te digo, en los 90 el director aquí lo hacía todo, lo decía todo, yo no.
El director que trabajo con él, sabe que tiene que esperar un poquito de mi visión. Ujú. Y se lo explico antes. ¿Tú crees que podamos llegar a ese acuerdo? Si no, yo le digo que no, muchas gracias, yo sigo para adelante. Claro. Y si tú te pones a ver, yo he lanzado la carrera de buenos directores jóvenes. Richardson Díaz, Ro Alfonsina, Fausto Roja, Indiana Brito, Johnny E. Mercedes, y todos son gente joven. Ujú, Y ujú. yo le he dado su oportunidad, Claro. porque Johnny E. comenzó a dirigir prácticamente desde que estaba en la escuela sus trabajos, pero Johnny E. donde se destaca es cuando hace 250, cuando hace 12 Princesas en Guerra, que fue una obra que tuvo un impacto, que la fue a ver el pueblo durante 12 funciones en Bellas Artes, donde teníamos una sala no te voy a decir que nosotros hicimos soldados, pero teníamos una sala de 300, 400 personas por día. Si llenamos el primer día, por los otros días manteníamos un público y prácticamente eso es lleno. Claro. Cuando Bellas Artes tiene 612 localidades. Ujú. Tú dijiste hace un momento que tú no estás actuando por decisión propia, porque tú no quieres. ¿Por qué fue ese cambio entonces de tú dejar la actuación, actuar y producir, y no actuar y producir? Mira, cuando yo empiezo en este camino de la actuación, del teatro, todos empezábamos a actuar. Pero yo tuve un gran maestro que me dijo, mira, nunca te quede actuando. Vuélvete, da clase y vuélvete un buen técnico. Y yo, como siempre he sido habilidoso con las manos, tuve un buen maestro que se llamaba Basilio Novi, yo construíamos los títeres. Yo comencé mucho siendo estudiante, ya de término, a trabajar en muchos montajes como técnico de utilero. Le buscaba, era muy habilidoso buscando cosas y construyendo cosas. Ujú. Entonces, cuando no estaba actuando, estaba haciendo utilería, pero entonces, si no, estaba dando un taller de pantomima o un taller de títere o trabajando en un campamento. Yo creo que no hay una gente que trabajó más en campamento que yo, y di clase, que me cansé. Yo en el verano tenía 2 y 3 campamentos y me iba muy bien. Pero yo trabajaba en esos campamentos. Yo trabajaba en un campamento 2 días en uno en la mañana y 2 días en otro. Pero en la tarde estaba en otro. Pero ya en la noche estaba ensayando una obra, haciendo utilería o estaba actuando. Yo decidí no actuar porque me robaba mucho tiempo. Y un día yo trabajé entre obras de teatro, señores, con 2 o 3 líneas. No creo que no te voy a decir que tenga todo el talento, pero tenía ciertas actitudes histriónicas para X personajes. Yo era muy infantil, yo hacía muchas obras infantiles. Y cuando yo vi lo que me pagaron en 3 obras, yo dije, yo quiero vivir de esto. Yo necesito tener una mejor aportación económica, receptividad económica al trabajo y al esfuerzo, que yo ensayé casi 2 meses esta obra y 1 mes y pico esta y casi 3 esta, y me presenté y de esta hice 5 funciones, esta hice 4, hice 6, y yo recibí esas 3 pagos y no me sentía conforme económicamente. Y yo dije, no. Entonces ahí comencé a hacer más utilería, a dar más clases de pantomima. Llegué en un momento a hacer mucha pantomima porque existía mucha publicitaria que hacía muchos lanzamientos y yo en ese momento era en boga. Yo hacía muchos lanzamientos y me iba muy bien al mes. Viví por muchos años de los picoteos. Nunca tuve que tener trabajo fijo. Todo se derrumbó a principios del 2001, 2002, que ya yo comencé a trabajar en la parte de títere en Telemicro. Yo entré como titiritero, después hacía los reportajes de teatro, después terminé siendo utilero de programas de humor. Terminé haciendo comedias con Lumi Lizardo por muchos años, como por 5 años. Hice mucha televisión con Nurin Sanjay en Pinkylandia TV. Hacía utilería y trabajaba como actor, haciendo muchos personajes. Yo hacía un personaje que se llama Don Loli Lolito, que se pegó en la televisión dominicana, que está dentro del hito de la teatro infantil, que era con Tony San. A la cafetería se llamaba el segmento, y Don Lolo era el dueño y era su ayudante Lolito, que yo incluso fue que creé esos personajes. Le dije a Tony, es por aquí que vamos. Y después paso a trabajar con toda la gente que hizo teatro infantil en ese momento: Basilio Nova, el taller de danza moderna, Peter Pan, Rey León, La Bella y la Bestia. Pero yo sentía que yo tenía que ganar dinero. Entonces, en ese momento, comenzaron las cosas a cambiar.
muchísimo. Entonces yo poco a poco fui alejándome del mundo de la actuación. Yo creo que yo respetaba mucho el mundo de la actuación, me ponía muy nervioso también. No tenía el tiempo para peinar un libreto, para escudriñarlo, para limpiarlo, para crear un personaje. Entonces yo decía, mira, si yo no lo voy a hacer bien, yo me fui alejando. Entonces comencé a hacer mucho más pantomima, a trabajar en más talleres campamentos, hacer grandes utilerías para musicales. Comienzo a trabajar con Nurin Sanjay, ya me exigía más tiempo. Y dejé el mundo de la actuación y comencé a dejar de actuar. Pero siempre me llamaban. En una época, muchos directores me querían tener en su montaje porque yo le aseguraba que yo le conseguía vestuario o le hacía la utilería y me daban una línea, 2 líneas, y yo iba y la hacía con toda la humildad del mundo, porque yo fácilmente le resolví un problema de producción grandísimo. Yo le estaba vendiendo 100 boletas o 50 boletas, y sí, que yo inconscientemente me estaba preparando en cada montaje que yo trabajaba como la carrera de productor que yo decidí después tener en un futuro, porque yo siempre dije, ¿y por qué tanto conocimiento yo tuve en el mundo de la actuación? Y leía mucha dramaturgia y siempre vivía leyendo. Y entonces no comencé a producir en X tiempo, sino X tiempo. Y alguien me contestó, mi amiga Betania Rivera me dijo un día, porque ese era el momento de aprendizaje. Yo estaba aprendiendo, era mi momento de aprendizaje para recoger los frutos y hoy día decir, esta dramaturgia funciona, debo ser minucioso en esto debe ser mucho más minucioso, mucho más detallista a la hora de elegir una dramaturgia. Entonces, cuando comencé a producir, está de más que te diga que he tenido un éxito. Yo nunca he perdido en una producción. En uno he ganado más que otra, en uno me he esforzado más que otra, pero siempre hasta ahora he tenido buena remuneración económica en el sentido de que he podido hacerla y he sido de los pocos productores que con un montaje como 250 he llevado más de 55 funciones, los monólogos como 37, Divorciada, Evangélica y Vegetariana como 35 funciones, una obra como Las penas saben nadar como 40 funciones, Juicio a una zorra como 35 funciones. Y he sido de los pocos productores que no me quedé con una sola obra y he tenido un repertorio. Y X tiempo. Ahora estoy haciendo Adulterio, que la hice en el 2011, la hice en el 2019 y la estoy reponiendo y la voy a hacer de nuevo. Junto a Anderson Mercedes, que es mi socio, que nos vamos a Higüey, a Tavera Center, en un espacio que caben casi 300 personas, donde está ahora mismo Genesis González, Johnny Mercedes, Lumi Lizaldo, Johnny Estrella, bajo la dirección de Ru Alfonsín y la asistencia de dirección de Cándido, no recuerdo, Molina, creo. Yo no recuerdo el apellido. Sí, Yo siempre Cándido. Cándido, sí. Mira, entonces ya tú tomaste esa decisión de dejarte la actuación, te metiste a productor. No totalmente, porque me llamaron de Panamericana el otro día, hace menos de unos meses, que Georgia, con su agencia de casting, mira, tiene un personaje y eres tú. Y como era plena pandemia, yo dije, bueno, ahí se necesita dinero, dile que sí. Claro. Y nunca me llegó el libreto, pero entre el 2005... En el 2005, aquí estábamos haciendo Víctor Victoria y yo dije, pero yo quisiera trabajar ahí. Y terminé trabajando como terminé como actor. Entonces, Fénix tuvo un casting, una joven que trabajaba en producción de cine y estaba trabajando en la parte técnica de Víctor Victoria y le hicieron casting a todo el mundo. ¿Y quién quedó? Yo. Era una película alemana, El Rey de los Siete Mares. Señor, y con esa película yo me compré mi primer carro. Y a mí me doblaron al alemán, yo tuve 13 líneas, yo grabé como 14 días entre Boca Chica y La Galera. Eso fue en el 2005, no existía ley de cine. Y ese libreto yo fui y lo doné a la Cinemateca. Y después a mí me mandaron el DVD, que la dieron, era un telefilm, de esos telefilm que lo dan los sábados y lo pasaron 2 veces en toda Alemania. Ya tú te imaginas yo hablando de alemán, yo hacía El Flaco, un pirata. Y me fue muy bien y he hecho algo de cine. Claro, claro, pero ¿cuál fue tu primera obra como productor ya profesional, independiente? Bueno, no llamemos profesional porque, bueno, como productor independiente, ¿tu primera obra cuál fue? Bueno, yo puedo decir que mi primera obra fue independiente, que tuvo éxito arrollador de que yo la presenté, El color del silencio. Eso fue una obra que yo tenía unos sketches que yo lo escribí y se lo pasé a Fausto. Fausto le dio forma por el conocimiento de dramaturgia y la dirigió y la producimos
Katy Baez y yo. Yo busqué vestuario, era Fausto, yo y Katy Baez, con un violinista de la Sinfónica, Alberto Iznaga, donde nosotros describíamos diferentes panoramas, algo muy didáctico. Usábamos una pancarta que era en inglés, francés y español, y hablábamos de la amistad, del amor, de la envidia. Trabajamos ciertos valores y terminábamos con una ópera. Entonces usábamos diferentes músicas de los grandes maestros. Tchaikovsky, Juan Sebastián, ay Dios mío, estos aires de Juan Sebastián, diferentes piezas de los grandes maestros, una ópera. Entonces eso funcionó y nosotros hicimos nuestro montaje, hicimos nuestro ensayito general y nos presentamos en una feria. ¿Qué pasa? Esa feria nosotros fuimos por 4 funciones, pero la persona que nos contrató le gustó tanto el trabajo que nos compró como 2 funciones más y terminamos haciendo 6 funciones. Después nos presentamos en Sala Ramela. Entonces, formalmente, ese mismo año, yo decía, pero si esto funcionó, yo voy a hacer esto mismo y voy a buscar una fecha y me presenté en Sala Ramela. Después me presenté en el Manuel Rueda, me presenté en el Enriquillo Sánchez y comencé a presentarme durante ese año con el Color del Silencio y haciendo trabajo. Eso fue en el 2005. Y en el 2006 me nominan mi primer espectáculo infantil. Yo creo que esa fue mi primera producción. Después le produje a Isabel El Crimen, de Margarita Yusenal, que tú trabajaste, creo, ¿no? No, yo no trabajo. No, bueno, era Melissa Canet. Melissa Capellán. Melissa Capellán, Canet y Josué Guerrero. Y Isabel era de Margarita Yusenal, que yo le vi su montaje. Entonces yo me uní en ese momento a Frances Harris y le hicimos la producción. Hicimos 8 funciones. Esos fueron como los primeros 2 pininos que yo comencé a dar, pero inconscientemente ya yo estaba produciendo de muchos años atrás. A todo lo que yo trabajaba, Claro. todos los directores me querían tener porque yo le resolvía muchísimas cosas. Claro. Y nada, y yo trabajé con grandes directores como... Yo le hice una gran utilería a Delta Soto, trabajé con Danilo Tavera, que fue un gran director. Mi primera obra en el año 92 con Sol y Rafael, donde yo tuve línea y le hice la utilería en sala principal. Ahí fue, yo creo que la escuela de muchísima gente. Ahí trabajó Manolo Zuna, Wendy Kelly, Katy Baez, un grupo, Víctor Pinales, Payano, Giovanni Cruz, Héctor Oliver, Niurka Mota, Xiomara Rodríguez, Ángela Che. Ahí trabajó Pero un mucha, elenco. un elenco, Juan Núñez, mucha gente, Indira Mejía, Gensi Pichardo, Franklin Rodríguez, mucha gente. Leticia Tono, señor, esa directora que usted ve por ahí, trabajó ahí como actriz. Madeline Tavera, un grupo de gente que hoy día hace teatro y tiene una gran carrera. Y yo creo que ese fue un gran aprendizaje para mí. Conocí muchos contactos, muchos compañeros, y ese mismo año yo estaba estudiando en Bellas Artes. Y nada, yo creo que fui haciendo mis pininos como actor. He hecho de todo y por mucho. Claro. Y lo que falta. Claro, lo que falta muchísimo. ¿Cómo tú decidiste y por qué tú decidiste estudiar teatro? ¿Y cómo tú llegas a la escuela? Bueno, mira, yo siempre, mi mamá me cuenta, en mi casa nunca hubo nada cercano. Mi mamá cantaba, era una mujer muy cristiana que iba a la iglesia, pero muy joven. Era hija de María, cantaba en el coro, pero yo creo que yo no había nacido. Entonces mi mamá me cuenta que yo cuando era muy niño, yo le decía que yo iba a ser artista y cogí un palito. Yo lo único, creo que el más cercano al arte que yo tenía era un tío músico, que cuando vivió muchos años fue cuando venía, era en Navidad y tocaba el acordeón, pero mi mamá afinaba mucho y yo siempre escuchaba a mi mamá escuchando a Radio Guarachita, bachata muy clásica y boleros. Yo siempre escuché esos grandes boleristas. Yo creo que yo me inspiré mucho, el teatro nació ahí esa... Entonces yo estudié en un colegio cristiano, el Nuevo Liceo. Yo me crié entre el Luperón y el España. Y ese colegio, anualmente me llevaban o a una obra de teatro o a un ensayo de la Sinfónica, con entre 16, 17 años. Y aparte de eso, en ese colegio, anualmente se hacía un campamento 3 veces al año, una vez al año,
Y tú ibas en ese campamento, se hacía mucho teatro y se hacían competencias bíblicas y se hacían representaciones. Y el colegio tenía muchas manifestaciones artísticas. Y yo creo que por ahí empezó esa venita. Pero ¿qué pasa? Cuando yo era muy niño, entre 9, 10, 11, 12, yo recuerdo que se anunciaba mucha obra de teatro porque en mi casa había una sola televisión, blanco y negro, lo que había. Y yo escuchaba nombres muy sonoros como Nini Germán, Josefina Gayal, Richard Douglas, Enrique Chao, Monina Solá, Pepito Guerra, Iván García, gente que años después fueron mis amigos. Claro. Y para mí eran, Margarita Vaquero, gente, un nombre muy sonoro que sonaban en ese momento y se anunciaba mucho Yamile Checker, pero mucho Josefina Gayal, porque era gente que hacía televisión. En ese tiempo hacían ¿Cuánto vale el show? Cuéntame ese chiste. Yo tendría que tener 12, 13 años. Y esa gente era una figura del teatro y hacían un teatro muy comercial, pero también hacían cosas muy, muy conceptuales. Giovanni Cruz sonaba mucho. Y yo tuve la oportunidad de comenzar a ver teatro muy joven, entre 17, 16 años. Yo estando en el bachillerato vine a ver, recuerdo que me trajeron a ver Tiempos Muertos de Manuel Méndez Ballester, un gran dramaturgo, costumbrista puertorriqueño, y aquí vinieron figuras que lo dirigía Dean Saya, que por cierto murió hace menos de un mes, y aquí vino Pedro Orlando Torres, Gilberto Valenzuela, creo, Gil René, Cordelia González, hay una gran actriz que no recuerdo, que hizo televisión en México, muy conocida. Años después vinieron y yo tuve que ser como edecán de esa actriz. Y entonces yo tuve la oportunidad de ver eso. Y estamos hablando de 1988. ¿Cuántos años tú tenías? 2 años. Imagínate. Estaba viendo Tiempos Muertos de Manuel Méndez Ballester, una obra costumbrista puertorriqueña con las figuras del teatro puertorriqueño, que tiempo después lo conozco. Yo conocí a Gil René, conocí a Pedro Orlando Torres, conocí esta mujer, que se me olvida ese nombre, que hacía un personaje en una novela mexicana, La Huayca. Imagínate con Lucía Méndez colorida, ve a ver lo famosa que esa mujer, para de Puerto Rico tener un personaje más o menos reconocido en una novela mexicana. No era Cordelia González, no me viene el nombre, pero me vendrá. Y esa actriz vino aquí a hacer una obra que había un intercambio entre Puerto Rico y República Dominicana, y yo tuve la oportunidad de conocerla, y después yo la vi en esa obra de teatro, y le dije, mira, cuando yo estaba en el bachillerato, yo te vi en esta obra. Sí, yo trabajé en esa obra. Una gran actriz que todavía está vigente haciendo teatro y es una de las grandes divas del teatro puertorriqueño. Así que yo tuve la gran suerte de conocer grandes maestros, tuve una gran formación porque en la época que yo estudié no existía el internet, había que leer. Claro. Y había que leer y yo tenía hábito de lectura, leí mucho, casi no leo ahora, no sé qué me ha pasado, pero investigo, soy muy curioso. Y creo que tuve grandes maestros. En la época de Bellas Artes yo tuve buenos maestros. También tuve la oportunidad de llegar a la mano de Eduardo Villanueva a hacer danza. Entonces me codié con gente muy despierta en ese momento y con mucha búsqueda de pintura, de música, de teatro. Entonces yo creo que mi visión creció mucho a través de esas personas. Tuve la oportunidad de comenzar a viajar y cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, vivir fuera, de ver grandes musicales, grandes dramaturgos, de ver la vanguardia, de poder visitar el Pompidou en París, de poder visitar el taller de Brancusi, de ver una gran exposición de Warhol en Alemania, de ver la vanguardia alemana como el dadaísmo, como ver a Joseph Beuys, ese gran instalador. Todo, creo que todo ese conocimiento, ya entonces entre el año 94, 95, 96, a mí me dio una fiebre de que yo todas las navidades me pasaba 15, 20 días en Nueva York y era visitando el MoMA, el Metropolitan Museum, el Guggenheim, y yo me comencé a conocer a
el pot art, ni me daba cuenta que en ese momento Frida Kahlo, Diego Rivera, la gran vanguardia de la fotografía americana como Joseph Astley, este gran pintor armenio, Agli Giorgio O'Keeffe, toda esa gran vanguardia, King Ray, Andy Warhol, toda esa Jean-Michel Basquiat, todas esas grandes exposiciones. Yo tuve la oportunidad de ver Picasso, Dalí, Paul Gauguin, todos esos grandes pintores de la vanguardia de los años 30, como este hombre, Man Ray, todos esos artistas contemporáneos de la vanguardia. Tuve la gran oportunidad de ver una gran exposición, Sensation, que fue una exposición donde un marchand inglés, artistas contemporáneos muriéndose prácticamente de hambre, se unen y hacen como 30 artistas contemporáneos antes del año 2000, entre el año 99, 98, 99, hacen sensación, y un gran marchand, mecena inglés, compra la exposición completa y decide curarla y la organiza y le hace un gran catálogo, y esa exposición se vuelve muy famosa porque hay una virgen que la pintan con mierda. Entonces la llevan a Nueva York. Y en ese tiempo yo siempre, cuando yo llego en los 90, me hice amigo de grandes artistas de aquí, como Tony Capellán, que murió, Belkis Ramírez, Mecarielo, Geo Ripley, Jorge Pineda, y me dice, mira, tú vas para Nueva York, hay una exposición en el Brooklyn Museo, Sensation, que es una de las grandes exposiciones del mundo. Yo no voy ahora, pero me hubiese gustado verla. Y ya en un mes la quitan a final de enero, y tú vas a estar, ya lleva un mes en Nueva York, lleva como 2 meses y pico. Y yo no me diga, y yo llegando a la semana compro mi ticket y me voy al Brooklyn Museo. Entonces, yo creo que todo eso me ha dado una gran visión para producir, para acercarme e ir a los grandes festivales. Yo tuve la oportunidad de ir al Festival Nacional de Bogotá, al de Argentina, a Cuba, a los grandes festivales de Bogotá, que por cierto voy la semana que viene a ese festival, y ver teatro. Pero cuando salga esto, ya tú, ¿cuánto tiempo tú vas a durar allá en el festival? Como 8 días. No, para cuando salga esto, ya tú vas a estar aquí en el país. Ah, bueno. Mira, entonces, yo creo que eso todo, ese conocimiento, me ha dado una gran visión para saber qué elegir y qué no. He desarrollado, cuando decido montar una obra, la leo, lo pienso, pienso en los actores, pienso en el director, pienso en la escenografía, todo, y le voy dando sugerencias en el camino al director, y eso se va haciendo una gran mancuerna, y yo creo que por eso ahí radica un poco mi éxito. Claro. ¿Cómo tú clasificas que una obra es exitosa? ¿Por la crítica? ¿Porque fue mucha gente? ¿Porque no quedaste en deuda? ¿O cómo? Yo creo que una obra es exitosa cuando esa puesta en escena llega a una gran masa y la recibe. Yo creo que ahí está el éxito. Porque yo no te digo que yo he aportado al teatro dominicano. ¿Cómo que no? Claro que sí, Juancito. No sé, porque como yo no sé dramaturgo, pero sí creo que he sido muy arriesgado de montar cosas que nadie se atreve a montar, por lo costoso, que a mí me ha salido, y me ha salido dignamente. Creo que ese ha sido, pero voy a ser muy honesto. A mí no me interesa la dramaturgia dominicana. No. ¿Por qué? Porque no creo, como que me ha dicho, no creo que me quiera decir algo, no hay nada que me quiera decir. Creo que hay una sola cosa que después, no lo voy a decir para que no me cojan la idea, claro, que la vi, creo que lo voy a hacer. Monté, pagué mi cuota, monté El Diablo Ya No Vive Aquí, de Giovanni Cruz. Ahí pagué mi cuota, monté El Color del Silencio, pero creo
que hay muchas cosas que yo quiero decir, pero lo digo y creo que nadie me puede juzgar que yo esté montando gringada, como me dijo alguien. Pero Agosto es una pieza que le escribió, ay Dios mío, se me fue el autor ahora. Acércate un poquito al micrófono. Agosto. Ahí. Es una pieza que ganó un Pulitzer, que ha sido representada, este fue el quinto país que la pudo montar, y con una crítica arrolladora. ¿Y qué habla Agosto? De la familia, la primera institución de la humanidad. Y es un problema que puede pasar en este país. Como yo monté Magnolia, que es la historia de 6 amigas, que hablan sobre la solidaridad, sobre las mujeres. Soy muy pro mujer, me gustan mucho los textos y me ha ido muy bien con montar textos de mujeres, eso es muy interesante. Pero después que lo monto, digo, wow, pero yo creo que yo estoy diciendo algo a través de eso. Y la gente, no soy yo que lo debo decir la gente. Hace muchos años, cuando yo monté Magnolia, yo logré que la embajada americana me comprara una función y yo pude llevar el Pilar Constanza del otro lado del puente. Y un día yo estaba en un supermercado y un joven se me acercó y me dijo, mire, tal vez usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Yo vi Magnolia de Acero cuando yo estaba en el bachillerato y siempre me recuerdo de esa obra. Y para mí, yo dije, ay, gracias. Y me gustó muchísimo. Y yo siempre voy al teatro hoy día ya. Se había graduado de la universidad, parece que estaba terminando el bachillerato en ese momento. Claro, pero esas son de las cosas chulas que se quedan. Sí, que se quedan. Entonces O sea, dije, tú llevar aporté. tu arte a lugares que quizás no llega tan frecuente o que nunca la han visto como ese lugar, y que alguien, por lo menos uno, se quede con algo de lo que tú llevaste y que años después o qué sé yo, momentos después, se te acerque y te diga que tú le despertaste algo, Juancito. Ah, no, claro, en ese momento yo pensé, yo dije, wow, pero mira, me encontré con ese joven. Pero años después, el plan, la ONG me contrata para dar un taller de dramaturgia a Dulce Elvira de los Santos junto a Katy Bay, y nosotros vamos a Tábara Abajo, por allá, Parazo, y nosotros teníamos que hacer, el taller estaba a réplica, tratar de hacerlo a facilitadores que ellos pudieran replicar en sus comunidades. Teníamos 3 comunidades juntas y ahí hacían 30 jóvenes. Tiempo después, yo voy por la Duarte y me encuentro un joven trabajando en una tienda y me dice, yo estoy en la universidad, yo trabajo aquí, me gano la vida aquí, pero trabajo en la universidad. Eso que usted me enseñó en ese taller, yo meses después lo apliqué en mi comunidad, en la parroquia donde yo iba, y nosotros tuvimos muchos jóvenes que se alejaron de los vicios y estaban ahí haciendo pantomima, y gracias a ese taller de 3 sábados que usted dio, junto a la, no me dijo el nombre, pero a la joven, a la otra maestra que usted llevó. Entonces yo creo que el arte salva. Claro. Sí, no te voy a decir que yo he sido salvación de que he aportado, wow, pero creo que he hecho mi trabajo. He pagado mi cuota, no he pasado desapercibido. Creo que he hecho lo que he tenido que hacer y lo que falta por hacer. Exacto. Juancito, ¿cuál ha sido tu mejor y peor experiencia como productor y como actor? Que tú recuerdes. Yo trabajé en una obra con Juan María Almonte, que sentí que yo no hice un buen trabajo o que siento que no me escuchaba y no me sentía a gusto. Y lo hice, tenía que trabajar más, tal vez me acomodé. Esa fue una de una experiencia y una producción que creo que ha sido mi peor producción. No la volvería a hacer, Gordita, de Gustavo.
Ay, yo me acuerdo de Gordita, sí. Sí, y no era malo el texto. Yo creo que visualmente yo logré una buena facturación visual. Tenía ahí a Fidel López, me fue gente, no perdí dinero, pero no, creo que Elvira Tavera no dio con el texto. Incluso ella después habló con el autor, le preguntó y el autor contestó, es que esa obra es un poco complicada. Yo la escribí en la universidad fue como algo, una dirección, fue como algo, una residencia artística que él hizo y en 3 meses le escribió la obra. Era sobre el mundo de la publicidad. No era interesante, pero como que fue una obra que yo dije, ay, creo que yo pagué mi novatada ahí. De 4 mujeres. Y actualmente estaba bien, pero como que no fue la obra que yo hiciera. Claro. ¿Y mejor experiencia como actor y como productor? Ay, como actor, yo trabajé en una obra. Yo hice La Bella y la Bestia, era uno de mis buenos personajes y me preparé mucho, me entrené en danza, en canto, que nosotros doblábamos, porque en ese tiempo se doblaban las voces en el año 94, porque era para sala grande, no existían los micrófonos inalámbricos, hoy día Lavalier, ¿cómo es? Lavalier, la Red Lavalier. Shot. Entonces se iba al listín diario y se grababa la voz. Primero, tú te pasabas 2 meses ensayando, entonces después grababa y como 2 semanas ensayando tu lixi para que saliera bien. Así trabajé ya ahí, trabajé también con Nurín. Pero esa fue una gran experiencia, La Bella y la Bestia, mucho antes de Amaury Sánchez, y tuvimos mucho éxito. Nosotros hicimos ahí como 8 funciones llenas, con un gran vestuario, no era para la época, para el recurso, pero yo recuerdo que llenábamos a la principal y Palgo, Los Pecados Permitidos con Wadi Jaque. Yo hacía un personaje que se llamaba José de la Rosa, donde a mí me rapaban la cabeza, donde yo me entrené para bailar en punta y me elevaba y todo. Es decir, que fue una buena experiencia como actor en ese momento de recorrer el camino. Muy bien. ¿Y como productor? Como productor, una obra que me gustó mucho, Agosto y Magnolias de Acero. Agosto y Magnolias. Son obras... en un futuro Magnolia yo la haría, Agosto no sé. Bueno, que tú tenías mucha gente también en Agosto. 13 personas. Exacto, hay mucha Ya gente. eso acabó conmigo. Sí, eso ha... Juancito, ¿tú extrañas algo de tu niñez? Un momento que tú, me gustaría volver a ese momento, vivirlo por lo menos una vez. Sí, me gustaría volver cuando los domingos, nosotros éramos 6 hermanos y mi papá, como yo era el varón más pequeño, me elegía a mí y íbamos a casa de mi abuela a comer. Como que eso me montaba en una guagua, nosotros vivíamos por el Luperón y me montaba en la ruta B. Y mi abuela vivía en una casa grande. Y yo decía ay, que mi abuela era rica. Sí, porque mi abuela viajaba a Estados Unidos en ese tiempo. Entonces, ir a comer a la casa de mi abuela, vivía con mis tíos, que tenían muy buena posición en ese momento. Y como yo salí, que no tenía esa posición, ir a comer a la casa, era como comer en la casa de mi abuela. Y era muy... Entonces me daban dulce, me daban... Entonces eso yo lo viví y lo hice varias veces. Y no me molestaría hacerlo de nuevo, me gustaría, como que era una ilusión. Entonces cuando ya mi papá regresaba, antes de regresar, se paraba por un sitio y me compraba, recuerdo que me compró como un topollillo, un inflable de esos pequeños. Y entonces yo tengo ese recuerdo muy onírico. ¿Y tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron, ya tú adulto, independiente? Algo que tú digas, no, tú sabes que yo no hubiese hecho eso si yo hubiese tenido mi hijo. Sí, claro, yo creo que prestar más atención. Claro, yo tuve una sobreprotección de una madre que se quedó sola. Yo tenía 6 años cuando mi mamá enviudó. Yo creo que me sobreprotegió tanto que yo oraba para ser más libre, tú ves. Y ya cuando yo cumplí 15, 16 años, y yo creo que me he quedado con eso, yo nunca paro en mi casa, yo estoy siempre en la calle trabajando, creo que porque era eso, yo añoraba salir, porque era del colegio para la casa, y con esa madre que me iba a llevar, mi madre nos llevaba al colegio a mí, mis 2 hermanitas y a mí, después nos mandaba, ya más grandecito, nos llevaba entre 7, 8, 9, 10, pero ya 12, 13, ya nosotros no íbamos solo al colegio, porque... Pero esa sobreprotección, cambiaría eso un poco y vigilar,
creo que era muy sobreprotegida por una cosa y para otra no. Ok. ¿Y con qué tú sueñas, Juancito? Un sueño que tú quieras realizar. Ay, viajar el mundo. Sí, Claro. me gustaría viajar más. Yo he viajado, pero no suficiente. Claro, todo su tiempo. Todavía tú tienes mucho tiempo para hacerlo. Bueno. Mira, Juancito. Sí, creo que sí, claro que sí, porque siempre se es joven y más haciendo teatro. Claro. Sí, es el sueño y tener un teatro. Me gustaría tener Una un sala. teatro. Una sala y me gustaría por Gascue. Porque Ok. yo siento que Gascue está creciendo mucho y se están haciendo muchos edificios y hay un nivel de gente por ahí, de costumbre, que puede ir al teatro, que yo sé que voy a tener un público asegurado cuando yo haga un gran trabajo de marketing. Claro. Me gustaría tener una sala de 300 butacas. Ok, muy bien. Muy Qué bien. sueñito, ¿eh? Es un poquito. Poquito. Mira, Juancito, con una sola palabra, ¿qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? El conocimiento, ¿Qué te hace feliz? el dinero, honesto, ¿Qué te molesta? la hipocresía, ¿Qué te relaja? una noche tranquila. ¿Tú tienes un sonido favorito? Sí, la ópera. Bueno, la ópera son varios sonidos mezclados. Ah, bueno, un pero sonido, un sonido. el amanecer. ¿Tú tienes una palabra favorita, una palabra que tú siempre usas? Yo puedo. ¿Y una mala palabra favorita? Su maldita madre. Claro. Si está en época. Si está- Ya usted se digo yo. Sí, porque ya tendrá su época. como- Claro. La gente que está escuchando, o sea, si no va a entender, tiene que entrar a Patreon/verduguísimo para que vean la improvisación verduga de Juancito Rodríguez. Bueno. Mira, Juancito, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, en qué lugar, y ni el año, ni el día, ni en qué estábamos. Quizás alguna vaina del teatro que fue que no conocimos. Y ya sí, claro, yo había escuchado de ti, de Juancito Rodríguez. Pero yo me acuerdo, sí, una vez que yo iba a hacer una obra que se llama Hay Amores, que creo que tú la viste, que fue como mi primera dirección como ya, entre comillas, profesional, y que al mismo tiempo también iba a estar en la producción. Y me acuerdo que yo te escribí o te llamé, no me acuerdo bien, y yo te dije para juntarnos para que tú me des alguna sugerencia. Y nos juntamos en un sitio de comida ahí de hamburguesa y Ay, sí, yo recuerdo. aquí en La Gómez. Y nos dimos un viaje. Exacto, nos dimos unas alturas. Y yo te pedí como que tú me dieras sugerencias de lo que yo podía hacer, que no podía hacer, que me orientara un poquito, sobre todo con el asunto de dirección. Y tú fuiste muy abierto, diciéndome las cosas, muy sincero, diciéndome las cosas, sin importar de que somos generaciones totalmente diferentes. Tú, en ese momento, tú me demostraste que tú eres un tipo que tú no tienes odio, tú no tienes rencor, por lo menos lo que yo vi, lo que he conocido. Tú no Bueno. tienes, bueno, con cierta persona, pero yo no lo sentí en ese momento. Y sobre todo, un tipo que no le molesta, como puede ver otras personas, compartir el conocimiento por el bien común del teatro, del teatro dominicano. Aunque tú digas que tú no haces obra de teatro dominicano, pero bueno, de por sí tú haces teatro en República Dominicana. Y eso me ayudó bastante, Juancito, que tú no te imaginas. Y partiendo de esa conversación, yo hice cosas, claro, me guayé en otra y es parte de como del proceso, es parte del proceso, y me fue bien en muchas otras. Y partiendo de eso, yo supe mezclar, producir, dirigir mis propias piezas, que quizás sea mejor que otra persona la produzca y yo me olvido de eso y solamente dirijo. Pero bueno, vivimos en un país bien complicado. Y sobre todo, Juancito, el hecho de que tú siempre estás constantemente haciendo obras de teatro, siempre poniendo talento nuevo, siempre poniendo a gente de dirección nueva, entre comillas nueva, porque cuando tú buscaste a Richardson, ya Richardson tenía como 20 años trabajando en el teatro. Y Pero eso, dirigía a un nivel. claro, dirigía Pero en ya un nivel- ponerle a diva Claro. como Elvira Tavera, una indiana, que Claro. siempre relajaba y me decía, tú vas a ser famoso cuando tú me llames como director. Yo, no, tú vas a ser famoso cuando yo te llame como Claro, directora. claro. Y
Y eso que tú mostraste, Juancito, y la veces que nos hemos sentado a hablar, que nos hemos sentado a chimear, hablar, chimear y volver a hablar de problemas, de cosas positivas, de vainas, tú siempre has sido muy abierto conmigo y esa vaina, a mí, desde ese momento que nos sentamos ahí a comernos, a jartarnos y hablar del proceso y que tú me ayudaras, para mí eso fue un punto muy importante en mi carrera eh, dentro del teatro. Y por eso, loco, tú eres un verduguísimo y por eso te tengo aquí en el podcast, porque tú cambiaste mi visión de cómo encaminarme en la producción dentro del ámbito teatral. Y yo sé que con muchísima otra gente también tú has hecho lo mismo, que quizás una que otra no te ha dado la gracia tal cual, que una que otra también, qué sé yo, hable mal de ti, que haya un problema o bla, 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 bla. Pero eso es lo de menos. El punto es que tú te enfocas en lo que tú vas a hacer sin importar lo que el otro de la comunidad teatral esté diciendo y tú haces tu trabajo. Y aunque tú no digas, aunque tú digas que no puedes dejar una huella en el teatro, tú estás dejando huella y tú has dejado huella y tú vas a seguir dejando huella, Juancito. Mira lo que pasa, cuando yo llegué a este medio, yo me codié con grandes maestros. Y cuando yo pude leer y comenzar a viajar, yo vi grandes maestros. Siempre me junté con grandes pintores, filósofos, actores. Después que yo me gradué de Bellas Artes, yo tuve una época de muy buen estudio, donde venían muchos grupos franceses y conocí muchos maestros y nos daban muchos talleres, que no me quedé solamente con esos 4 años, yo salí a buscar. Yo estuve en el taller de danza, yo hice ballet, yo te puedo decir que vi la carrera de Lisbeth Piedra empezar y terminar, de Pastora Delgado, de Silvia Crespo, de grandes bailarinas, yo vi a Bujones, yo vi a Antón Dominique, yo me fui a ver grande ballet, vi a Julio Boca haciendo el Lago de los Cines en Buenos Aires, yo fui al Metropolitan a ver el retiro de Susan J. Yo he visto grandes cosas y eso me ha ayudado mucho. También por el conocimiento de aquí de los grandes maestros. Mira, yo aprendí que mi propia competencia soy yo mismo. Yo nunca he salido a golosearle, como dicen vulgarmente, ni a envidiarle. No tengo tiempo para eso, porque yo siempre he sido muy feliz. Me han dicho que yo soy un maldito loco. No, es que yo soy una persona muy sensible y me he centrado en mí, a tener amor, si me gusta a alguien. Yo siempre he sido muy discreto con mi vida personal, soy muy abierto, pero como bien resguardado, bien, muy digno en ese aspecto, pero nunca me he preocupado por lo que está pasando al lado, Claro. sino por lo que está pasando conmigo. Y yo nunca le envidié el trabajo que estaba haciendo al otro. Es decir, puedo tener mi ego como lo tiene todo el mundo y coño, pero mira, le está yendo bien, pero a mí me ha ido muy bien. Uh-huh. Y entonces yo aprendí que mi gran competencia soy yo mismo. Cada mañana yo compito conmigo mismo. Yo trato de ser mejor en lo que yo haga, buscar. Cada mañana cuando estoy en una producción, yo digo, hoy yo conseguí esto, mañana tengo que superarme y conseguí esto. Y en esta producción yo logré tener esto y llegar a X público. Yo quiero llegar a este público y lograr. Entonces eso es lo que ha pasado conmigo. He ido creciendo cada día. Y yo mismo me sorprendo que dicen que yo tengo un gran nombre y todo, pero como yo no pretendo, tú sabes, yo soy ante todo un trabajador, porque he conocido grandes mujeres como María, que no están pensando qué hicieron, ni qué son, ni Elvira, por ejemplo, una mujer con una gran trayectoria y no, ¿cómo te explico? Entonces yo he tenido la oportunidad de conocer grandes maestros que no están pretendiendo ni diciendo que yo hice ni que yo voy a hacer. Entonces yo estoy haciendo. Entonces si ellos tienen una gran trayectoria, que yo llegué siendo nadie y ellos eran los maestros y siguen así, ¿por qué yo no? No me voy a cansar de sorprenderme. Me quiero levantar cada mañana y encontrar un cofre de moneda que nunca lo encuentro. El factor sorpresa, tenerlo, y tener esa competencia conmigo mismo y ser mejor en lo que yo haga, aunque sea llegue viejecito, produciendo, haciendo. Y me gustaría que me tengan mi respeto, que por lo menos me consideren ya cuando
cuando mis manos no puedan hacer nada. Concho, él hizo. Yo siempre, como yo he tenido a esos maestros, que cuando yo llegué a este medio, ya esos maestros se iban apagando y yo siempre lo admiraba porque ellos hicieron un camino que hoy yo estoy recorriendo y soy muy agradecido. Creo que el mayor regalo que uno puede tener es ser agradecido, porque la vida tú das con una mano y recibes con dos. Sí, yo he sido asesor de muchísima gente aquí y le he ayudado, no, vete por aquí, porque yo no tuve eso cuando yo llegué. Yo fui por instinto. Hoy día seguía, y ahí tú te googles, y tú ves, pues, ¿cómo puedo hacer? Te dan muchos talleres, pero en mi época no. Y en mi época era más celoso y todo el mundo estaba muy individualista en sus cosas, pero yo fui cogiendo de lo poco que yo veía de los otros y creé mi propia personalidad y seguí. No, y no tengo odio para nadie. No soy, yo no quiero ser inspiración de nadie. Creo que tengo un lema que dice que el plan divino no se hace con los débiles. Tengo un carácter, tengo que tenerlo para ser productor. Al que le tenga que dar su fuetazo se lo voy a dar. Pero no tengo esas cosas que yo soy, que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo y yo estoy haciendo. Claro, claro. Estoy en el camino. Es así. Juancito, de verdad, muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio del Gracias podcast. a ti. El primero que hacemos en el carro. Ay, y muy divertido, me lo Sí, encontré y se con fue una de noche vez. lluviosa. Ay, sí, muy romántica. Frente al Teatro Nacional. Sí, frente al teatro. Qué bien, en el espacio teatral. Gracias a ti, eres una persona muy inquieta, he conocido tu carrera por muchos años. Me fuiste a buscar al aeropuerto una vez que yo venía, ¿tú te acuerdas? Ay, Dios sí, mío. diablo. De madrugada. De Yo dije, madrugada. en mi carrito, en mi primer carro. Yo dije, ¿tú para qué el tuyo? Te va en el mío. Y tú me dijiste, no, yo me voy en el Exacto, mío. yo me acuerdo. Y todo. Gracias por eso. Tal vez tú no te acuerdas de eso. Yo me acuerdo, Pero sí, salíamos mucho en una época. Yo fui a tu boda. Sí. Pero siempre hay un gran afecto y un gran respeto y un gran cariño. No por ti, por mis compañeros y todo, pero hay que seguir, Iván. Y yo sigo. Es así. Juancito, gracias. Gracias a ti por invitarme.